Bueno, uno de los temas instalados a nivel nacional durante esta semana es la modificación que envía el gobierno al Congreso de la Nación sobre la ley de abastecimiento. Una ley que pasó por varios gobiernos, por varias instancias, por todos los sectores políticos, porque fue creada en realidad en el año 39. Lo que generó esta modificación es un rechazo por parte del sector privado, si se quiere, porque según estos institutos, digamos, estas discusiones de los comerciantes y empresarios, dicen que se le asignaría al Ejecutivo el poder de controlar precios, ofertas, y lo más grave, según estos empresarios, sería que se involucra dentro del sector privado. Es decir, estaría el gobierno metiéndose dentro del sector privado. Para hablar sobre esto, les invitamos a el jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwartz, y economista, y a Matías Durán, abogado y especialista en Derecho Tributario de Consumo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿estuvo bien lo que dije en cuanto a las modificaciones que envía el gobierno al Congreso de la Nación? ¿Creen que es así? En principio me gustaría que, bueno, Gerardo, definas de qué se trata la ley de abastecimiento, que todavía está vigente, ¿no? Sí, todavía está vigente, pero en realidad no se estaba cumpliendo, el gobierno estaba utilizando este instrumento que está disponible. Más allá de eso, en estos dos proyectos de ley que hay actualmente implican una modificación dándole dándole vigencia o ratificando la vigencia de esta ley, más además la derogación de algunos artículos o incisos que eran tal vez los más discutidos de la ley de abastecimiento, como está hasta el momento, que es en primer lugar la prisión para los empresarios ante cierto tipo de conductas, como en realidad la pena de prisión hasta 90 días y demás, y después puede ser duplicada, y además otras cuestiones menores, como por ejemplo la apropiación por parte del gobierno de esa infraestructura y de esas instalaciones para uso propio. De todas maneras, lo llamativo, o lo primero que me llamó la atención al conocer estos proyectos es que en los considerandos de estos proyectos se habla de que teniendo en cuenta las prácticas monopólicas o las prácticas de abuso de poder de mercado que tienen algunas empresas, se pone en vigencia o se ratifica la vigencia de esta ley para que el gobierno nacional, ya sea el Poder Ejecutivo, y también transfiere el poder a los gobernadores de todas las provincias, de intervenir en la potestad de intervenir en todas las actividades económicas. Esto absolutamente en todas, cualquiera sea. Significa que en todo, absolutamente, por ejemplo, pueden regular la producción audiovisual, pueden regular la producción de material audiovisual que se difunda en los distintos canales de televisión. O sea, claramente no estamos hablando solamente de productos de consumo, qué sé yo, alimentos, sino cualquier tipo de intervención. Y en esto se deja muy claro en la ley que es toda actividad económica. E implica que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores van a tendrían la capacidad de fijar precios máximos, precios mínimos, cantidad de producción, obligar a producir a pesar de que no sea rentable. Y lo más llamativo de este caso es que no hay ningún requisito previo que deba cumplir el gobierno nacional o los gobernadores para usar esta potestad. Esto significa, no tienen que probar emergencia económica, no tienen que probar el uso o el abuso del poder de mercado de estas empresas, ni siquiera tienen que probar de que exista un monopolio. Es por eso que tal vez la crítica mayor a esta ley es que claramente va en contra de la libertad económica, que figura como una de las libertades dentro de la Constitución Nacional. Entonces, le estaría dando un poder demasiado grande al gobierno nacional y a los gobernadores sin ningún tipo de límite, porque no se habla de ninguna excepcionalidad. Diciéndolo por ahí claramente, es decir, el Estado tendría la potestad de intervenir en una determinada empresa sin una instancia judicial previa, ¿no? Exactamente. Y aparte, fíjate el contrapunto, ¿no? Como bien citaba Gerardo, la libertad económica, y el contrapunto de la defensa o el argumento, digamos, es el artículo 42 de la Constitución para la sanción de esta ley de abastecimiento, que prevé justamente un marco regulatorio en todo lo que son relaciones de consumo. Y para darle continuidad por ahí a lo que decía muy bien Gerardo, era el tema de
la creación del observatorio de precios, que eso también se prevé en esta nueva normativa, la creación de un observatorio de precios, que va a ser, digamos, un organismo de orden técnico, bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, que se va a encargar justamente del control, la disponibilidad de insumos, de servicios, aplicar precio de referencia, como bien mencionaba Gerardo, aplicar precio de referencia y obviamente ante posibles infracciones, las sanciones, claro, las sanciones que puede haber, no solamente multas, clausuras, que una clausura, por ejemplo, se prevén clausura de 90 días, una clausura de 90 días para cualquier empresa, comercio, es digamos, muy difícil de remontar a posteriori, digamos. Claro. Por eso, digamos, lo complejo de la sanción de esta normativa, que bueno, si bien ya se empezó a hablar en los medios de comunicación, va a tener tratativa en las comisiones del Congreso y bueno, vamos a ver si se sanciona tal cual está, que dudo mucho que sea así, y que bueno, veremos el tratamiento que se le da. Gerardo, ¿por qué aparece en este contexto? ¿Por qué ahora en este contexto? ¿Cuáles son los requisitos o la realidad económica que amerite a que, bueno, que el Estado tome esta decisión de enviar estas modificaciones? Yo entiendo, es mi opinión, de que obedece más a cuestiones políticas que reales. Por el hecho de que, por ejemplo, dentro del Ministerio de Economía de la Nación hay un órgano específico destinado a el control de la competencia o la defensa de la competencia de todo tipo de empresas, de todo tipo de actividad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que se encarga justamente de velar porque las empresas no abusen de su poder de mercado o de su condición de monopolios o oligopolios. Y en este sentido es muy interesante, ayer estaba leyendo algunos datos de esta comisión para traerte alguna información un poquito más interesante, y muestra de que en los últimos 2 años y medio, de todos los dictámenes emanados o que dictó esta comisión, ninguno pudo probar poder de mercado o el abuso de poder de mercado o la conducta monopolística de ninguna empresa. O sea, el mismo órgano que depende y que ya tiene la función en el Ministerio de Economía de la Nación, bajo la misma órbita y control absoluto del Gobierno Nacional, no ha podido comprobar algo que el mismo gobierno dice que es el fundamento para la intervención, la posible intervención en cualquier actividad económica. Claro. Y es interesante que, si bien hubo muchos casos estudiados, todos los casos, absolutamente todos los casos de los 2 años y medio para atrás, han sido archivados por no tener pruebas de esto. Entonces, si el gobierno no tiene pruebas de un comportamiento que dice que puede llegar a haber, o no ha podido probar, significa que va a utilizar una potestad nueva, o una potestad que hasta el momento no utilizaba, para comportamientos que no pudo probar. Claro. Y esto le da mayor discrecionalidad y mayor arbitrariedad a este tipo de instituciones o este tipo de normativa. Si no sabemos, si lo pueden ocupar en cualquier momento y no tienen que probar nada, y de hecho nunca han podido probar nada de lo que dicen que es el comportamiento abusivo de las empresas, realmente es muy preocupante, porque estaría abriendo las puertas a algo que es totalmente distinto a una economía de mercado. Estaríamos hablando de algo totalmente distinto. Yendo específicamente al tratamiento de las modificaciones, es decir, antes, porque la ley de abastecimiento no está vigente o no se está utilizando, pero sí está vigente, es decir, el Congreso hoy puede darle la posibilidad al Ejecutivo de decirle, muchachos, lo pueden usar, pero previa autorización del Congreso por una determinada emergencia. Esto, digamos, de ser aprobado, le daría una facultad de manera permanente, digamos, al Ejecutivo para que lo utilice cuando quiera. Así es. Exactamente, esa va a ser la consecuencia, digamos, por ahí es el gran problema que tiene esta normativa y por eso, por ahí, el rechazo por parte de la CAME y la asociación, las distintas asociaciones, ¿no?, de empresarios. Es el rechazo por justamente la posibilidad de la intervención del Estado sin necesidad de que haya una situación excepcional o extraordinaria para la intervención del mismo. Por eso es lo complejo de esto. Igual déjame, Facu, que te cite algunas cosas, ¿no? Por ahí, ya, si bien es de orden político esta nueva ley, ya se vienen tomando medidas hace algún tiempo, con este gobierno que veamos está hoy, se vienen tomando medidas en materia justamente comercial
y económica, y dictando medidas para el consumidor. Si nos vamos un poquito para atrás, vemos cómo hace un mes atrás se sancionó una resolución en la Secretaría de Comercio retrotrayendo los precios de los medicamentos, se hizo los planes Procreauto, se hizo el acuerdo de precios cuidados, o sea me estás diciendo que no hace falta, digamos, tratar este tema ahora. Yo creo que la verdad que esto es la continuidad. Por ejemplo, lo que es la parte de la ley de abastecimiento le da continuidad a algo que ya existió en su momento, por ejemplo, en lo que son precios cuidados. Ya existió en su momento, digamos, un arreglo entre empresarios y el gobierno nacional. Y digamos, la continuidad con una ley que ya no haga falta, no hace falta ahora la necesidad de un acuerdo, porque justamente al darle la posibilidad al gobernante o al gobernador de intervenir, justamente se da esta situación, ¿no? Ya no va a necesitar el acuerdo. Gerardo, ¿y cuál crees que puede ser la finalidad? ¿De lograr precios razonables para el consumidor o ciertamente poner un techo a la inflación que, bueno, hasta ahora está en una escala de incertidumbre, digamos? Los argumentos hablan de abastecimiento en cantidad y en precio, o sea, abastecimiento en cantidad que considera el gobierno conveniente para una economía, cosa que es extraordinariamente complejo de definir o de determinar, y en precios que considere el gobierno conveniente. Ahora, en ningún ítem de esta ley habla de niveles de precios, o evaluación de cuáles son los precios convenientes, o cuáles son las tasas de rentabilidad aceptables o no aceptables, y cómo se determina esto. Entonces, al abrir las posibilidades de intervención del gobierno en absolutamente todos los casos que el gobierno determine, cómo determine, de la manera que determine, sin probar absolutamente, simplemente estamos hablando de más intervencionismo sin ningún tipo de resultado concreto. Un ejemplo muy concreto podemos llegar a ver donde se ha aplicado una ley de abastecimiento muy similar a de la cual estamos hablando ahora. Es el caso de Venezuela, donde, por ejemplo, fue noticia el año pasado que ni siquiera había desabastecimiento de papel higiénico. ¿Por qué? Porque estas medidas, cuando una empresa, supongamos la empresa que ya está produciendo cualquier tipo de producto, supongamos copas, supongamos agua mineral o cualquier tipo, o hojas o artículos de librería, cualquier tipo de productos. Si ya está produciendo, va a verse obligado a seguir produciendo porque si no va a ser aplicada esta ley. Claro. Pero la persona que tiene ahorros y tiene la posibilidad de decir, si invierte más para producir más copas, agua mineral o elementos o artículos de librería, obviamente va a decir, yo en esto no me quiero meter, o sea, porque me estoy comprando problemas. Deja de incentivar la inversión, ¿no? Exactamente. Y el problema hoy en día de la Argentina pasa justamente por la falta de inversión. Entonces, claramente esto implica una lectura muy equivocada de cómo funcionan las fuerzas de mercado. Si nosotros estamos planteando que el gobierno puede intervenir en cualquier tipo de actividad, y bueno, o el gobierno tendrá que producir absolutamente todo, cosa que ya sabemos que los modelos no funcionan, no han funcionado nunca en la historia, o tendremos que generar las instituciones, las políticas correctas, las leyes y el marco normativo, para permitir que la inversión se anime a desencadenar estos animal spirits, como le decimos los economistas, que es esta idea de invertir, generar empleo y aumentar la disponibilidad de productos, bienes y servicios de una economía. Supongamos el caso de que sea aprobada esta ley, ¿no? Naturalmente el Estado pasaría a controlar precios, digamos, ponerle un tope, y la gente va a encontrar precios, es decir, suponemos que se va a encontrar precios baratos o económicos. Por lo tanto va a aumentar el consumo y se va a generar menor oferta, ¿no? Por lógica, suponemos. ¿Cuál vendría a ser el límite o, digamos, se va a generar un desabastecimiento, corríjanme si estoy equivocado, pero se va a generar un desabastecimiento de un determinado producto? ¿Cuál sería el límite para decir, bueno, el Estado considera que esto es desabastecimiento y vamos a intervenir sobre determinada empresa? Desconocemos, no figura en la ley ningún tipo de criterio. No es que no estamos de acuerdo, por lo menos no es que yo no esté de acuerdo con el criterio, no hay criterio. Y con respecto a esto de que suponemos que va a haber precios bajos, y veamos tal vez algunos ejemplos de empresas ya controladas por el Estado Nacional,
ya sea YPF, ya podemos pensar en Aerolíneas Argentinas o cualquier otro tipo de, de empresa con capital totalmente controlado por el Estado o mayoritariamente controlado por el Estado Nacional, y vamos a ver de que en el último año subieron los precios más de un 100%. Entonces tampoco obedece la conducta, una cuestión es el discurso del gobierno nacional y otra cuestión totalmente distinta es la conducta real en las decisiones que está tomando. Entonces realmente se generan muchas más dudas que certezas en este tipo de instituciones. En términos jurídicos, como siempre se da, ¿no?, lo que es, se crea un marco normativo a partir de la sanción de una ley y a posteriori se reglamenta, que creo, o no sé si Gerardo coincide conmigo, que digamos, esperamos eso, en el caso que se sancione, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio o digamos, cómo podríamos decir, bueno, acá hay desabastecimiento o acá no? Pero es un poco arriesgado quizás esperar. Normalmente el proceso que se manejó siempre fue justamente la sanción de una ley y después la reglamentación, que es el Poder Ejecutivo quien se encarga de reglamentar las leyes sancionadas por el Congreso. Por eso es que, digamos, ahí es donde viene, digamos, la parte más riesgosa de todo esto, ¿no? Claro. La reglamentación de, bueno, ¿cuándo hay desabastecimiento? ¿Cuándo el Estado sí puede intervenir? ¿Cuándo se puede aplicar una infracción? ¿Cuándo? Exactamente, ¿cuándo no? Ya va a haber un marco regulatorio que va a ser la ley, pero por otro lado va a haber que reglamentarlo. Bueno, gente, un tema que seguramente dará para hablar. Encima, bueno, tras el anuncio ayer de la presidenta también de cambiar de jurisdicción de pago a los bonistas, todo, ¿no? Va cambiando la agenda, ¿no? Así que, bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido acá. Gracias a vos. A vos. Hasta la próxima. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos, ¿eh?